desconectar y no la puedo ver de corrido. Muy bien. La parte de gastos médicos, en lo particular, me gusta hacer el... Buenos días. Hola, buen día. Me gusta hacer el comparativo contra el seguro de gastos médicos porque de una u otra manera, pues, el de autos es el que conocemos y sobre el cual tenemos, digamos, ya el conocimiento, o es la parte de seguros que conocemos, y de una u otra manera, por lo general tendemos a hacer la comparación o tratar de entender la similitud. Y bueno, trato de hacerlo justamente de esa manera para que sea un poquito más fácil. Una de las cosas que a mí en lo particular me pasó en la transición de seguro de auto a otros productos, en este caso gastos médicos, vida o cualquier otro, es que de pronto yo tenía cierto temor o cierta inseguridad de tocar el tema porque obviamente sabemos que el seguro de autos es un producto de los más complejos o de los más complicados, y de pronto pues yo creía que era algo muy similar. Entonces lo vas entendiendo poco a poco, y yo en lo particular llegué a la conclusión que el seguro de autos, de todos los productos que se manejan en seguros, es el producto más complejo, más difícil de entender. Y una vez que tú conoces autos, la verdad es que los demás productos se facilitan eh, de una manera, eh, pues, exponencial. Es todo mucho más sencillo. Y vale la pena que digo, si a algunas de ustedes o a algunos de ustedes les ha pasado algo similar en ese sentido, de que de pronto algún cliente les ha pedido una cotización de gastos médicos, eh, más allá de sentir esa inseguridad de no conocer el producto y de creer sobre todo que es algo muy complicado, vayamos cambiando ese enfoque y nos vamos a ir dando cuenta que, pues que en realidad sí es algo mucho más sencillo. En este caso, en otras de las pláticas que dimos cuando iniciamos la capacitación para gastos médicos, mencionábamos, por ejemplo, que en el caso de autos, normalmente nosotros estamos colocando la póliza de autos hacia un cliente que ya conoce el producto. Es decir, les aseguro que son contadas las ocasiones en las que ustedes aseguran a un cliente por primera vez. Por lo general, ese cliente ya tuvo una póliza de auto, ya viene de otra compañía, ya tenía otros vehículos asegurados, ya conoce el producto. Y esto es también porque, por ejemplo, en el tema de estadísticas, sabemos que, por ejemplo, de 100 vehículos que circulan, 30 de ellos están asegurados. En el caso de gastos médicos, de 100 personas, solamente 7 tienen póliza. Es decir, hay un mercado mucho mayor para gastos médicos que para autos. Entonces, eh, cuando nosotros ofrecemos una póliza de auto, les repito, normalmente lo vamos a hacer a clientes pues que ya tienen incluso la necesidad. Muchos de ellos vienen con nosotros porque se les venció la póliza, porque tuvieron una mala experiencia, porque ya están acostumbrados a asegurarse, ¿no? Entonces, la verdad es que la labor de venta en el producto de auto, pues en un gran porcentaje se centra en conseguir mejores coberturas y mejores precios. Básicamente es toda la labor que nosotros tenemos que hacer. Y en el caso de gastos médicos, pues no existe todavía esa necesidad de las personas. Con el tema de pandemia se impulsó un poco la venta de los productos de seguros que más crecieron, fue el de gastos médicos y el de vida. La demanda se incrementó.
En este caso, bueno, haciendo también el comparativo con los autos, este 30% de los autos que circulan normalmente son vehículos que tienen más, máximo 7 u 8 años. El 70% de los autos que no están asegurados normalmente son vehículos mayores a 8 años y que por lo general es un mercado particular en el que ya no alcanza a llegar tanto la demanda o la cultura de seguros. Eh, Hago este comparativo de que la póliza de autos la ofrecemos o la manejamos sobre un mercado de clientes que tienen la necesidad de la compra o que ya son conocedores o que ya tienen conocimiento del producto como tal. Y en el caso de gastos médicos, el porcentaje se reduce. Entonces, el primer punto o la primera consideración que nosotros vamos a, o tenemos que empezar a tomar en cuenta, es que la póliza de gastos médicos sí tenemos que hacer una labor de venta mucho más allá que la que hacemos con autos. Cuando tú ofreces una póliza a tu cliente, hablando de autos, ¿cuáles son los argumentos que utilizas? Igual si alguien me puede compartir. ¿Nadie? Otra vez la pregunta, por favor. Cuando tú tienes a tu cliente enfrente y obviamente que le vas a ofrecer la póliza de autos, ¿cuáles son los argumentos importantes que te ayudan a cerrar la venta para que tu cliente se quede contigo? Muchas veces, bueno, y actualmente es el precio que le das y los beneficios por ese precio. Exacto. ¿Hay alguna póliza que hayas vendido, que hayas colocado a un cliente que no haya estado asegurado antes? No, casi todos han estado asegurados. Ninguno, bueno, sí, uno que acababa de comprar su coche y lo único que me preguntó fue el costo y los beneficios que tenía, porque era un coche que recién había comprado seminuevo y le interesaba mucho tener su póliza. Entonces le dije, bueno, aquí la ventaja que usted debe de tener con el coche es, le platiqué una experiencia personal. Le dije, oiga, fíjese que pues sí es muy bueno el seguro porque el día que le lleguen a pegar, el día que llegue a suceder un percance, la verdad es que el gasto llega a ser mucho menor. O sea, si usted llega a pegar a un coche, no sé, lujoso o más caro que el de usted, pues en primera parte le ayuda a cubrir ese gasto sin desembolsar algo mayor. O no desembolsar nada. Y si usted le llegan a pegar, pues su seguro es el que va a arreglar pues la situación en la cual se encuentra. Ajá. Ajá. O en el dado caso de que los daños sean un poco más complicados, pues para reparar su coche, pues obviamente nada más va a pagar su deducible. Claro, Entonces él lo vio por la ventaja de los gastos que iba a generar por esa incidencia también. claro. Sí, en este caso, si te fijas, básicamente lo que tú tuviste que hacer es, más allá del tema del precio, vender el producto como tal, es decir, mostrar el funcionamiento del mismo y en qué casos lo va a estar utilizando. Muchas gracias. Justamente es el primer cambio que tenemos que hacer nosotros, que les comento, porque estamos muy acostumbrados en autos que si un cliente viene con una póliza de Qualitas, pues yo tengo dos opciones. Una, o le ofrezco un precio más bajo en Qualitas o le ofrezco un beneficio en otra compañía, aunque no necesariamente sea el más barato, pero casi siempre lo voy a estar cambiando de una aseguradora a otra. Otra de las cosas también que cambia mucho es en autos, cuando yo hago una propuesta, por lo general, y eso es tema del mercado, no es de una persona en particular, pero casi siempre ofrecemos opciones a nuestros clientes. Es decir,
le ofrezco 1, 2, 3, 4 o las compañías de seguros que tenga, precisamente como para tener esa variedad o esas comparaciones. El seguro de autos también es un seguro, pues, de los productos que mayor rotación tiene. Un cliente te puede contratar con Qualitas este año y el próximo año cambiarse a Sura, después al Potosí, después a GNP, y puede estar cada año con una compañía diferente. No hay tanto problema. Por eso es que nosotros sentimos esa necesidad de estar siempre dando comparativos con la finalidad de que nuestros clientes tengan opciones. En gastos médicos y en vida ocurre todo lo contrario. Difícilmente el cliente se va a cambiar de compañía por dos razones. La primera, porque el producto funciona como tal. Es decir, el producto de gastos médicos te da beneficios conforme va transcurriendo la póliza. A diferencia del seguro de autos, si yo contrato una póliza de autos en este momento, hoy sábado, y por la tarde choco, ya me cubre la póliza. En el caso de gastos médicos, tiene que transcurrir algo que se le llama periodo de espera para que cubra. Y hay periodos de espera desde 24 horas hasta 2 años. Por eso es que el cliente en gastos médicos solamente se va a cambiar cuando de plano tuvo una muy mala experiencia en la parte del siniestro. Entonces, no es necesario que nosotros estemos dando tantas opciones de seguro a los clientes. Con una sola propuesta que tú le des, con esa es más que suficiente. Porque también, en el caso de auto, como ya dijimos, los clientes vienen ya con una póliza o vienen ya de una vigencia y lo que quieren justamente son opciones. En el caso de gastos médicos, el mercado particular al que nos estaríamos enfocando nosotros sería al que nunca ha estado asegurado. Si tú en este momento le ofreces una póliza de gastos médicos a alguno de tus clientes, a los que, si te toca enfrentarte o toparte con estos 7 que ya tienen seguro, lo más probable es que te digan, ya cuento con una póliza. O sea, no existe esa necesidad de cambiarse. Y aparte, como les comento, porque así funciona el producto como tal. En el caso de autos, en nuestra cartera, pues digamos, es una cartera inestable en el sentido del tiempo, porque como les comento, no tenemos una certeza de que el cliente vaya a seguir renovando, no solamente con las distintas opciones que yo tengo, sino que puede ser que se cambie con alguna otra compañía con la que nosotros no trabajamos. Esa es la naturaleza del seguro de auto. Les pongo un ejemplo. Yo tengo clientes, bueno, el cliente con póliza de gastos médicos más antiguo que tengo es de 8 años. Obviamente ya ha habido siniestros en esa póliza, pero ya la póliza, la renovación ya no se convierte en una renovación, sino en un recibo de cobro. Y el cliente sigue con su póliza y en ningún momento me ha mencionado que quiera cambiarla. Obviamente yo tampoco le ofrezco cambiarse porque perdería la antigüedad que ya está generando. Algunas compañías te la respetan, pero te ponen ciertos requisitos y ciertos lineamientos. En esta primera sesión, antes de entrar en temas técnicos, considero que sí es importante empezar a hacer estas diferencias, sobre todo de forma para que nos sea mucho más práctico poder entenderlo. Caemos en la tentación por sinergia de utilizar los mismos argumentos o las mismas técnicas cuando empezamos a entrar a conocer otro producto y queremos de pronto vender un seguro de gastos médicos de la misma manera que vendemos un seguro de autos. Por eso estoy comentándoles, bueno, en gran parte ha sido la experiencia que yo he tenido y cómo he ido aprendiendo estas cosas. Te topas con esta situación porque si en autos ya tienes un cliente que necesita la póliza,
Tú le cotizas y ya sea que la contrate contigo o que la contrate con otra compañía, pero ese cliente va a contratar la póliza. En el caso de gastos médicos, no. En el caso de gastos médicos tenemos que empezar a prospectar y tenemos que empezar a hacer una venta mucho más construida y mucho más estructurada. Ahorita tú le puedes ofrecer la póliza de gastos médicos a tu cliente, pero no necesariamente te la va a estar contratando. ¿Por qué? Porque no tiene esa necesidad todavía, o él no siente esa necesidad de contratar. Les repito, con el tema de pandemia, la verdad es que se facilitó mucho porque muchos clientes, en muchos clientes empezó a surgir esa necesidad de hacerlo. Entonces, la diferencia las diferencias que tenemos, por ejemplo, en el auto, como les decía, tenemos un comparativo o casi siempre hacemos comparativos entre una compañía y otra, se las damos a nuestros clientes. Por lo general, aunque de pronto sí hay algunas personas que decimos, bueno, yo a mis clientes les cotizo le aumento la suma asegurada de gastos médicos, de 250 la llevo a 500, a lo mejor le aumento la RC, le bajo el deducible y hago un paquete personalizado. La verdad es que si ustedes entran al cotizador de cualquier compañía, todas tienen un paquete estándar sobre el cual yo creo que el 90% de las pólizas de autos están bajo ese paquete que ya la compañía determinó. Son pocas las personas que hacen algunas modificaciones a esas cotizaciones. Si alguno de ustedes son de esas personas, bueno, pues es una buena práctica porque eso te diferencia del resto, ¿no? De pronto se convierten esos diferenciadores cuando viene un cliente y te compara con otra cotización que él tiene. Bueno, tu argumento es, sí, pero la mía tiene 3% deducible o la mía tiene más gastos médicos. Entonces, eso es una práctica importante. La verdad es que la mayoría, sobre todo ahora con el auge de la contratación de seguros estandarizados a través de aplicaciones, a través de una serie de canales que se han venido trabajando, muchas de esas pólizas es un paquete estándar y sobre eso se trabaja. En el caso de gastos médicos, no existe como tal un paquete. Nosotros tenemos que diseñarlo, es decir, es como si tú tomaras, la compañía te ofrece las coberturas, todas las que se pueden manejar, y ya sobre eso tú vas construyendo el producto que tú le quieras manejar a tu cliente. Tú vas agregando las coberturas. Cuando tú cotizas una póliza de gastos médicos, no te aparece ya una cotización estándar como en el caso de autos, sino que tú tienes que seleccionar sumas aseguradas, tienes que seleccionar coberturas, tienes que seleccionar deducibles. Entonces, son las diferencias de forma con las cuales nos vamos a estar enfrentando al momento de empezar a conocerlo. En este caso, bueno, les comentaba la antigüedad de las pólizas de autos. Obviamente va a haber excepciones, pero por lo general un cliente permanece con la misma compañía un promedio de 3 años en las pólizas de autos. De igual manera también yo tengo algunos clientes que a lo mejor, y eso sí son contados, que tengo cerca de 7, 8 años con la póliza de auto y con la misma compañía. Es más difícil por dos razones. La primera, por la rotación del vehículo como tal. Si tomamos como base que los 30 vehículos del mercado que están asegurados o el 30% de los vehículos que están asegurados son modelos recientes, la póliza como tal no va a tener mucha antigüedad porque ese modelo va a estar cambiando. El cliente que compra un vehículo nuevo, por lo general permanece con él un promedio de 4, máximo 5 años, después lo vende, por lo tanto ya la póliza no continúa. Entonces, el promedio de antigüedad es de 3 años, normalmente es el tiempo que un cliente permanece con la póliza de auto con la misma compañía. Hablando en términos generales, ¿no? Les comento, hay algunas excepciones. Y en el caso de gastos médicos ocurre todo lo contrario. El plazo promedio
de vida de la póliza de gastos médicos es de 25 años. Normalmente quien contrata una póliza de gastos médicos la va a cancelar o por fallecimiento o porque prescribe el periodo para estar asegurado. Son contados los casos de las personas que cancelan sus pólizas de gastos médicos. Ocurrió una situación hace 3 años precisamente, cuando hubo un cambio de gobierno, cuando hubo la nueva administración, y que el gobierno decidió cancelar las pólizas de gastos médicos que les daba a los empleados de gobierno. Algunos de ellos migraron a una póliza particular, pero la gran mayoría se canceló precisamente por este asunto, pero fue un asunto anormal, no es o sea, no nos enfrentamos a una situación de cancelación de pólizas de forma regular. Entonces, esto nos habla también que si nosotros empezamos a ver la parte de seguros ya más estructurado como un negocio o como una cartera, es importante poder tener elementos como este tipo o este tipo de productos como una póliza de gastos médicos, porque eso fideliza mucho más a tus clientes. He tenido también casos yo de clientes que les tengo una póliza de gastos médicos o una póliza de vida y que de pronto dejaron ya de comprarme las pólizas de carros porque alguien les dio más barato, porque hubo una mala experiencia en siniestros, por cualquier razón que el cliente cambia en las pólizas de autos, pero la póliza de gastos médicos y la póliza de vida la siguen conservando. Entonces, es algo que también de pronto, cuando somos especialistas en autos, solamente estamos enfocados en esa cartera y dejamos de lado esta gran oportunidad que existe de poder fidelizar de una mayor forma a nuestros clientes. Les repito, cuando tú vendes la póliza de gastos médicos, normalmente las renovaciones tienen un sentido totalmente diferente. En el caso de autos, cada año tenemos que estar haciendo la labor, cada año tenemos que estar pues haciendo esa función de venta nuevamente, sobre todo en los casos cuando el costo de la póliza aumenta con respecto al año pasado, tenemos que estar, pues a lo mejor buscando mejores propuestas, a lo mejor explicándole a nuestros clientes el por qué la diferencia en el costo. Y en la póliza de gastos médicos no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque por naturaleza, cada año la póliza de gastos médicos va a ir aumentando. Eso es algo totalmente normal y totalmente entendible. Entonces, ya no existe tanto ese problema. La verdad es que la venta de la póliza de gastos médicos la haces una sola vez y ya solamente le das mantenimiento. Otro de los problemas que tenemos en cuanto a la parte de gastos médicos es el tema de siniestros. En autos, cuando el cliente tiene un siniestro, normalmente viene con nosotros y nos habla del ajustador, nos habla del taller, nos habla de las piezas, nos habla de los abogados, que es una serie de personas que están dentro de la cadena de atención a nuestros clientes y que de pronto pues sí se cometen algunos errores y eso conlleva a que nuestros clientes tengan una mala experiencia. Tenemos que estar o tenemos que ser nosotros conocedores del proceso de siniestros para poder asesorar a nuestros clientes. Tenemos que estar de pronto también vinculando a las partes porque de pronto a lo mejor el ajustador no le mandó la información al abogado o a lo mejor el taller no le han autorizado la reparación y tenemos que estar ahí haciendo interacción nosotros. Es muy frecuente que en el caso de autos tengamos clientes molestos, clientes insatisfechos porque el servicio o la atención no ha sido de acuerdo a las expectativas que de pronto tenía nuestro cliente, entonces nosotros tenemos que estar ahí interviniendo. Y cuando hablamos de ofrecer un seguro de gastos médicos, empezamos a sentir ese temor, esa inseguridad de, ok,
Le vendo la póliza y si me dice que sí y tiene un siniestro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a ayudar a mi cliente si yo no conozco nada de siniestros? La buena noticia es que en el caso de gastos médicos es todo lo contrario a lo que ocurre en autos. Difícilmente nosotros vamos a tener que intervenir en un siniestro. ¿Por qué? Porque la atención se da de forma directa. Es decir, ni siquiera es la aseguradora quien da la atención al cliente, o ni siquiera hay un ajustador, ni siquiera hay nada. Simplemente hay un listado de hospitales en convenio en donde el cliente tiene que acudir para que le den el servicio y es el hospital el que hace el trámite, el que hace el cobro. El cliente solamente tiene que pagar su deducible correspondiente o el coaseguro, que es un concepto nuevo que vamos a empezar a ver. Y no hay esos temas como por ejemplo el caso de autos, que el ajustador se tardó en llegar, que hay otra persona involucrada y que no se sabe quién es el responsable. Todo ese tipo de detalles no existen en gastos médicos. Si el cliente tiene un padecimiento, tiene un accidente, basta con que acuda al hospital de convenio, presente su póliza y el hospital se encarga de todo. El trámite es bastante sencillo. Ya me ha tocado también a mí, obviamente, utilizar mi propia póliza y también con otros clientes. Y hasta ahorita de los siniestros que hemos atendido, en ninguno hemos tenido contratiempos. Otra diferencia de los siniestros en gastos médicos comparado con autos, y que aquí sí es donde de pronto podemos llegar a tener algún problema, a diferencia de autos, gastos médicos se puede utilizar de dos maneras. Uno de ellos se le llama pago directo, que es cuando acudo directamente al hospital en convenio. Y el otro se le llama reembolso, que es cuando yo puedo ir a atenderme en el hospital que yo quiera o con el médico que yo quiera, pago los gastos y después pido el reembolso a la compañía de seguros. Ahí es donde sí de pronto tenemos algunas situaciones porque, sobre todo en la integración del expediente, a lo mejor que nos falta algún formato, a lo mejor que es necesario anexar algún documento que no anexamos, pero en general también es algo muy fluido si nosotros tenemos el cuidado de tener ese checklist de los documentos que nos va a pedir la compañía para poder solicitar reembolso. Yo recuerdo incluso también hace como un año que solicité un reembolso y fue justamente con la póliza de Sura para mí por un accidente que tuvimos. Lo metí vía reembolso y yo creo que tardé como 2 meses en cobrarlo la verdad fue por desidia nada más por no juntar los documentos. El día que los junté, los integré, los mandé por correo, en 4 días ya tenía el depósito en mi cuenta. Entonces fue algo bastante sencillo y realmente lo complicado, lo complejo, por llamar de alguna manera, es esa integración de ese expediente. Pero si te atiendes de forma directa en el hospital, no existe esa problemática. ¿Dónde vamos a tener los problemas en gastos médicos? Como en cualquier otro seguro, cuando no damos la asesoría correcta a nuestros clientes. Cuando en un inicio no les hablamos de los periodos de espera, que tiene que transcurrir cierto tiempo para que la póliza aplique, ahí es donde de pronto sí existe esa molestia por parte de los clientes. O cuando no les explicamos el tema de cuándo es pago directo, cuándo es reembolso. Pero en general, si hacemos una venta adecuada desde un inicio, la verdad es que las cosas se facilitan enormemente comparado con los problemas que sí tenemos en autos. Entonces, es importante que podamos cambiar esa percepción o esa idea que tenemos de que nos vamos a topar con un producto igual de complicado, igual de complejo que en el auto. Es todo lo contrario en gastos médicos. La verdad es que termina uno dándose cuenta que es un producto sí tal vez más complicado de vender, porque como les comento, no tenemos un cliente que ya necesite asegurarse, pero una vez que lo haces, sí te da un muy buen resultado. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Rodrigo, comentaste hace un ratito que el costo del seguro año con año iba aumentando.
Por ahí alguien me comentó que al cliente le llegó un aviso donde decía que las condiciones habían cambiado. Esto es las condiciones del costo, ¿cierto? Las condiciones de las coberturas siguen siendo las mismas. ¿De ala azul te refieres? De ala azul. Sí. Hubo un anexo a las condiciones generales en donde se incluyó digamos, una cláusula de exención en caso de siniestro y era relacionado con el tema de COVID. Era necesario, bueno, ese anexo que se le hizo o esa modificación a las condiciones generales fue que se iba a solicitar de manera obligatoria que el cliente tuviera por lo menos una sola vacuna. Es decir, si te da COVID y ya estás dentro del periodo de espera y está cubierto, para que aplique la póliza, necesariamente tuviste que tener ya por lo menos una vacuna. Obviamente esto es con la finalidad también de disminuir la parte de la siniestralidad y también a la vez pues crear conciencia, porque ha habido de pronto una ola de corriente en la cual hay personas que están en contra del tema de las vacunaciones, ¿no? Esa fue la única modificación. Recordemos también que, por ejemplo, los contratos de seguros, pues no son, digamos, contratos como tal que la compañía tenga la facultad de estar modificando condiciones, sino ajustando de acuerdo a la siniestralidad que se vaya presentando. Y el tema del incremento en el costo año con año, pues de cierta manera también tiene el sustento lógico, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque obviamente a diferencia de autos, es algo muy similar. A mayor suma asegurada, mayor costo del seguro, o a mayor índice de siniestro, mayor costo del seguro. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que estamos asegurando un valor de un bien, por lo tanto, si el valor aumenta, el seguro aumenta. Lo mismo pasa en el tema de gastos médicos. Estamos asegurando la salud de una persona. Entonces, existen en la línea de la vida, existen etapas en las cuales el riesgo aumenta o disminuye. Ejemplo, de 0 a 7 años es la edad en la que los bebés o los niños tienen mayor o padecen mayor enfermedades. De los 6 años en adelante se estabiliza y ya no hay tanto problema. Por lo tanto, de 0 a 6 años vamos a tener una póliza mucho más cara de un niño de 6 meses o de un bebé de 6 meses comparado con alguien de 10 años. Cuesta más la póliza porque la exposición a enfermedades es mucho más alta. Otro ejemplo también es el caso de las mujeres. Si queremos asegurar, por ejemplo, una niña de 10 años, la póliza puede costar, un ejemplo, 100 pesos. Pero una vez que cumpla 18, la póliza, en lugar de 10 pesos, va a costar 15 o 16, porque entra en la etapa reproductiva y por lo tanto también hay una mayor, bueno, el término que se utiliza en términos seguros se llama agravación de riesgo, que es una situación que puede presentar complicaciones o reclamaciones. Termina la edad reproductiva de la mujer, que es más o menos como a los 40 años, y nuevamente baja el seguro. Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que ir considerando del por qué o por qué algunas pólizas son más caras que las otras. Año con año, el seguro, por supuesto, que se va ajustando y obviamente a partir sobre todo de los 50 años, el costo del seguro empieza a incrementarse de manera significativa. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor edad, mayor posibilidades de tener algún padecimiento. Ahora, con todo esto que les comento de hacer estas diferencias entre el seguro de auto y el seguro de gastos médicos, hice yo, por ejemplo, un resumen de lo que es el proceso de ventas. El proceso de ventas, bueno,
entendiéndolo desde este enfoque, se divide en 4 etapas. Una es la prospección, otra es la presentación, otra es la negociación y finalmente el cierre. Normalmente en el proceso de ventas en autos, casi siempre lo hacemos desde la presentación hasta el cierre. E incluso hay ocasiones en las que simplemente hacemos la negociación, es decir, solamente le cotizo a mi cliente, solamente le doy el precio y hago el cierre de la venta. Cada una de las etapas, por ejemplo, en la parte de la prospección, pues la prospección como tal, tenemos que identificar cuál sería el cliente potencial que puede utilizar o que le puede servir el producto que nosotros tenemos. En autos casi, por lo general, dejamos de prospectar, por lo mismo que les comento, ya tenemos una base de clientes que tienen la necesidad de asegurarse. Si nosotros prospectáramos en autos, cada vez iríamos avanzando más en esa proporción de vehículos asegurados. Ese 70%, esos 70 vehículos que no están asegurados, normalmente ya no llegan propuestas de seguros hacia ellos. Es un mercado que normalmente ya no prospectamos. La parte de la presentación, bueno, obviamente es explicarle, en este caso, las coberturas, de qué se trata. Vamos a hacer un detalle, una asesoría de cada una de las coberturas, algo que muchas de las veces tampoco lo hacemos. Simplemente presentamos el paquete y nos enfocamos, en la gran mayoría de las veces, en la negociación. La negociación es, ¿qué te doy de beneficio? ¿Cuánto te cuesta? Básicamente es pues la antesala del cierre, definir cuánto va a costar y qué beneficio vas a tener. Y el cierre, pues es ya la emisión de la póliza como tal. En el caso de autos, les comentaba, pues pocas veces la hacemos, pocas veces prospectamos, casi siempre pues vendemos o al vehículo, al cliente que está comprando el vehículo, al cliente que ya tiene una póliza, al cliente que está asegurado o al cliente que está molesto con otra compañía. Y la presentación pues la hacemos de forma muy general. ¿Qué es lo que decimos normalmente? Bueno, esto es una póliza que es cobertura amplia, a lo mejor si tiene algún beneficio de deducibles, es un deducible 0%, es un deducible 5%, pero como comentaba ahorita Omar, no nos vamos más allá de explicar la póliza. Mire, en caso de siniestro, esto es lo que le sirve. O sea, casi no llegamos a ese punto porque la mayoría de los clientes, como mencionábamos en un inicio, ya conoce el seguro como tal. Y la negociación, bueno, como les comento, muchas de las veces partimos desde ahí a cerrar. ¿Por qué? Porque ya viene el cliente y me dice, me están ofreciendo una póliza en X cantidad. Entonces ya partimos de la negociación y desde ahí hacemos ya nuestro cierre. En el caso de gastos médicos, sí tenemos que prospectar. Y el mercado se potencializa. ¿Por qué? Porque en el caso de autos, si yo tengo a un cliente que tiene un vehículo, a ese cliente solo le puedo vender una póliza o solamente puedo asegurar ese vehículo. En el caso de gastos médicos, puedo asegurar a mi cliente, puedo asegurar a sus familiares, puedo asegurar a su círculo cercano. Es decir, puedo ir más allá de emitir solamente la póliza del vehículo como tal. La parte de la presentación, tenemos que partir nosotros de que tenemos que generar la necesidad del producto con nuestros clientes. Los errores que se cometen, como les decía, es pretender vender la póliza de gastos médicos igual que con los argumentos de autos. No sé si alguno de ustedes ya lo ha intentado, presentarle una cotización de gastos médicos a tu cliente y decirle cuánto le cuesta y qué le cubre. El 90% de los casos te aseguro que tu cliente te va a decir, está bien, déjamelo checo y yo te aviso. Es decir, no tiene esa necesidad. Antes de nosotros buscar presentar una cotización como lo hacemos en autos, primero tenemos que generar esa necesidad. Obviamente, primero vamos a conocer el producto como tal, cómo funciona, y posteriormente iríamos viendo técnicas de presentación
o técnicas de cómo ir generando esa necesidad de nuestros clientes. Hola, te quería hacer un comentario que a mí me pasó ahora con esto del COVID. Ajá. La gente como que sí se ha querido acercar un poquito más debido a que el gasto ha sido un poco más, ha sido mayor, han encontrado un costo mayor en el gasto con la enfermedad del COVID. Como dices, los términos, en algún momento si ya tenías la póliza, te respetabas y te enfermabas de COVID. Ahora los términos es, ya tienes una vacuna, ya te puedo proteger contra pues el gasto que presentes. Porque sí, también muchas aseguradoras bueno, que he visto de gastos médicos, sí ahorita ya han vendido como que te protegen ya del COVID, te protegen de alguna otra situación, pero sí ha habido gente que se ha acercado a mí por esa situación. Pero bueno, te preguntan, ¿no? Oye, ¿cuánto vale? Porque inclusive lo que más quieren ver es en costo en cuestión familiar, ¿no? O sea, en grupo, eso es lo que ellos como que más les ha interesado. Pero sí, en realidad a mí sí me ha costado trabajo cerrar, ¿no? Esa póliza. Así es. Porque te comento, usamos los mismos argumentos que usamos en autos. Y es totalmente entendible, totalmente normal. Yo mucho tiempo intenté vender gastos médicos, no me funcionó hasta el día que me di cuenta que estaba vendiendo un productos diferentes. Sí es un seguro, sí es una póliza de seguro, pero estamos hablando de necesidades totalmente diferentes. Y esta es la parte que tenemos que entender nosotros. Por eso en esta primera sesión, más allá de empezar a ver coberturas, deducibles y todo lo demás, consideré importante que tomáramos en cuenta todo este panorama para que también podamos ir separando los enfoques que tenemos que utilizar en cada uno de los productos. Y efectivamente, como comenta Omar, estamos en una etapa en la que sería nuestra etapa de oro para vender seguros. Hay una peculiaridad en esta actividad de seguros que va en contra de la lógica normal del mercado. Cuando existe una devaluación, cuando existe una crisis, cuando existe una incertidumbre, lo que ocurre normalmente es que la economía cae o la economía baja y prácticamente la mayoría de los negocios obviamente disminuye sus ventas. El caso de seguro es todo lo contrario. ¿Cuándo las personas se van a querer asegurar? Cuando existe o cuando se materializa ese temor. ¿Cuál sería la necesidad de alguien para asegurarse? Que te vayas a enfermar. Si tú jamás piensas que te vas a enfermar, jamás no vas a sentir la necesidad de asegurarte. Ahorita, díganme ustedes, ¿quién no ha tenido ese temor de enfermarse? Todo el mundo lo tenemos. Entonces, estamos en el momento ideal para poder vender pólizas de gastos médicos. Antes de la pandemia, si nosotros ofrecíamos una póliza, difícilmente íbamos a tener a un cliente interesado. ¿Por qué? Porque no existía esa materialización del riesgo. Hoy en día es mucho más sencillo y la gente ya está mucho más concientizada y tiene más esa necesidad de asegurarse. E incluso, como comentas, ahora es incluso al revés, es el cliente quien viene a nosotros y no vamos nosotros por el cliente. Antes de la pandemia teníamos que sentarnos con el cliente y explicarle la necesidad del tema del riesgo, sobre todo por el tema de la edad, y crear esa necesidad de nuestros clientes para que se quieran asegurar. Hoy en día, la verdad es que el tema de pandemia, digo, no, políticamente no está, correctamente no es, más bien no es políticamente correcto decirlo, pero este tema de pandemia en lo particular para nosotros, pues vino a facilitar mucho más el llevar a cabo esta actividad y creo que deberíamos de aprovecharla en el sentido correcto, ¿no? O sea, no utilizarlo de una manera que se pueda malinterpretar. Y obviamente debemos nosotros de propiciar ese cierre. Justamente como comentas, Omar, también, ¿qué es lo que ocurre en autos? En autos, ¿quién decide cuándo se emite la póliza o si se emite o no? ¿O con qué compañía se emite?
la mayoría de las veces lo decide el cliente, salvo que alguno de ustedes nos diga lo contrario. En este tiempo que yo llevo dedicándome a los seguros, casi siempre nosotros, al momento de dar esas opciones a los clientes, la pregunta en consecuencia que nosotros hacemos es, ¿con cuál quiere asegurarse? Difícilmente nosotros le decimos, te voy a asegurar con Potosí o te voy a asegurar con Sura. Casi siempre dejamos que sea el cliente el que elija. Por eso es que al momento de que empezamos a ofrecer vida, gastos médicos o cualquier otro seguro, les repito, queremos usar la misma estrategia que usamos en autos y no va a funcionar. En este caso, nosotros debemos de provocar el cierre. No basta simplemente con entregar la cotización o hablarle de gastos médicos. Tenemos que hacer tenemos que provocar el cierre. Y aquí hay también uno de los cambios principales que tenemos que ir modificando. En autos, digamos, básicamente el cliente compra la póliza. En vida y en gastos médicos, nosotros tenemos que vender la póliza. Y tenemos que ser muy, pero muy agresivos para poder lograr ese cierre. A mí también me costó mucho trabajo entenderlo y cuando me di cuenta de que tenía que empezar a ser agresivo en la venta, el resultado cambió por completo. Y el ser agresivos en la venta, pues obviamente también es en un sentido positivo, ¿no? No significa que tenga que yo obligar a mi cliente o es ese tipo de agresividad, no. Es ser más directos y ser más fuertes, incluso en los comentarios que nosotros señalamos. En próximas sesiones que estemos haciendo, incluso también, bueno, vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes vayan viendo en qué sentido estoy hablando de esa agresividad que tenemos que tener. Y eso es justamente la razón por la cual, estando especializados en seguros de autos y tratando de hacer el cambio hacia gastos médicos, pues entregamos 100 cotizaciones y la gente no nos compra, o sea, nos cuesta mucho trabajo. De pronto sí nos encontramos con ese cliente ya desesperado que necesita la póliza, que nos pide la póliza y entra la póliza en automático. Pero de la gran mayoría, les aseguro que ustedes, no sé si ya lo han hecho o si no hacemos este ajuste, van a entregar 100 cotizaciones y todo el mundo les va a decir lo de siempre, déjame lo reviso, yo lo checo. ¿Por qué? Porque no estamos cerrando, no estamos propiciando nosotros el cierre de la póliza. Yo aquí el consejo que puedo darles, que bueno, he utilizado y no sé si esté bien, es que les he preguntado al revés al cliente, o sea, ¿cuál es su presupuesto y cuáles son las prioridades, no? Muchas veces se van por esa parte, o sea, ¿me alcanza para cubrir dentro de mis gastos? Y bueno, ¿cuántos son los familiares que él pretende asegurar? ¿No? Y también depende de las edades y de las opciones, porque muchas veces quieren asegurar, como te decía, toda la familia o solamente un miembro de la familia. Y ahora ahí viene una situación que siempre me ha pasado, que me preguntan regularmente cuando, por ejemplo, ven alguna enfermedad, ¿no? Que se pueda ver o algo que quieran como sustentar esta parte. O sea, que de repente surja una enfermedad, no digamos que los va a hacer invertir más dinero. Alguna operación o algo, es como cuando ya me preguntan, no sé aquí tú cómo realizarías la venta. Creo, bueno, ahorita me voy a adelantar un poquito a más o menos el orden que quiero que llevemos en estas pláticas. Difícilmente en una sola sesión vamos a poder abarcar todo. Tenemos por ahí considerado por lo menos unas 5 sesiones para ir desmenuzando todos estos conceptos y que realmente pueda ser esto algo de ayuda para ustedes. Respecto a lo que tú comentas, lo que yo te puedo decir es, sigues vendiendo seguros de gastos médicos con el mismo esquema de autos. ¿Por qué? Porque tú estás partiendo de aquí, de la negociación. Tú estás hablando ya de precio, tú estás hablando de beneficio. Eso se hace en la negociación. No prospectaste, no presentaste,
y te vas directo a la negociación. Esto es totalmente normal, totalmente entendible. ¿Por qué? Porque eso es esa es la manera en la que hacemos las cosas en autos y nos da resultado. O sea, en autos sí lo tenemos que hacer así. Si yo en autos me pongo a presentar, dos cosas, van a pasar dos cosas. La primera, no hay necesidad porque mi cliente ya conoce de pólizas, ya tiene la necesidad. Y segunda, pues voy a perder mucho tiempo. O sea, no tiene mucho caso que yo esté explicándole nuevamente la póliza al cliente cuando la mayoría de ellos ya las entienden. O por lo menos tiene una idea general. ¿Qué tengo que hacer? Optimizar mi proceso e irme directamente a la negociación. En cuanto más rápido llegue al cierre, mucho mejor. No hay necesidad. Sin embargo, en gastos médicos, una persona te va a decir que la póliza es cara o que a lo mejor, como tú dices, si quiere asegurar a toda la familia y a lo mejor no le alcanza para asegurar a toda la familia, no le va a alcanzar porque no tiene generada la necesidad. Es decir, no hemos logrado venderle la póliza. Antes de hablar del precio, tenemos que generar esa necesidad. Las pólizas de gastos médicos que yo vendo hoy en día, en ningún momento les entrego cotizaciones a los clientes. Realmente el costo se los digo al momento de que vamos a emitir la póliza. Es decir, sí tenemos que hacer un análisis respecto al tema de presupuestos, por supuesto, pero eso ya es solamente para tema de emisión de la póliza. En el caso de autos, yo cotizo primero para que después el cliente decida. Acá es al revés. Necesito que el cliente ya tome la decisión de asegurarse y una vez que ya tomó la decisión de asegurarse, entonces sí, asignamos qué presupuesto tenemos para poder asegurarlo. Recuerdan que les decía que en el caso de gastos médicos jugamos mucho con el tema de coberturas y con el tema de sumas aseguradas. Todo lo contrario a lo que ocurre en autos, en gastos médicos, asegurar a la misma persona nos puede costar lo que tú quieras. Es decir, el cliente, no hay una cotización como tal, no hay un precio. Hay un producto que en este caso es Ala Azul, que es un paquete cerrado, que a mí en lo particular me parece una maravilla. ¿Por qué? Porque ya te ahorras todo ese tema de tener que estar armando paquetes. Pero estamos hablando del producto de gastos médicos en general, más allá de un producto en particular. Entonces, si yo quiero asegurar a mi cliente de 35 años, lo lógico que me dice ese cliente es cuánto me cuesta la póliza. La verdad es que la póliza te puede costar lo que tú quieras que te cueste. No hay un costo fijo como en el caso de autos. Si yo quiero asegurar un Aveo 2020, me va a costar un precio, o sea, ya está predeterminado. En el caso de gastos médicos, no. Un hombre de 35 años puede pagar desde 50,000 pesos por su póliza hasta 10,000, hasta 5,000. Puede pagar lo que él quiera, dependiendo de cómo podamos armar su póliza. Por eso considero importante que antes de nosotros negociar y hablar del costo, primero generemos esa necesidad. Una vez que ya tienes la necesidad generada, prácticamente aseguras el cierre y el tema de la negociación es secundario. Es decir, en gastos médicos, en lo último, en lo que tenemos que centrarnos, es en cuánto cuesta. Suena un poco ilógico porque estamos acostumbrados a que así lo hacemos en autos. Pero en gastos médicos, olvídate de cuánto cuesta la póliza. Céntrate más en la prospección y en la presentación, y la parte de negociación es totalmente secundaria. Si tú logras hacer correctamente estos dos pasos, la parte de negociación y cierre están mucho más sencillos. Como les comento, la idea es irlos llevando poco a poco para que lo podamos hacer de una mejor forma. Obviamente todo esto que yo les comento ha sido solamente experiencia que yo he vivido. No significa que sea algo infalible o algo que ya no se pueda mejorar. Por supuesto que se puede mejorar y estoy seguro que a ustedes también les va a ayudar a generar muchas mejores ideas y tal vez incluso juntos pudiéramos todavía complementar más todo esto. Yo les comento lo que hasta ahorita yo he aprendido
porque yo estuve en esa situación igual que ustedes, 100% centrado únicamente en el seguro de autos. Y créanme que el seguro de autos es un excelente producto, no estoy diciendo que algo sea mejor que otro. Simple y sencillamente creo que si solamente nos centramos en autos, estamos utilizando el 10% del potencial de negocio que tenemos. Entonces, es importante que empecemos a ampliar nuestra visión y sobre todo también incluso el beneficio que podemos darle a nuestros clientes, porque yéndonos ya un poquito más a argumentos de agresividad, como les comentaba, yo les podría decir, nos estamos preocupando por los vehículos de nuestros clientes y no nos está interesando su salud y la de su familia. Obviamente, dicho de esta manera, suena muy agresivo y este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que empezar a utilizar para poder colocar vida y gastos médicos. Porque si nos seguimos centrando en el precio, no avanzamos. O sea, no hay forma de poder, por lo menos, avanzar en estos dos productos, que es gastos médicos y vida. Son productos muy, muy similares. Una vez que tú manejes gastos médicos, vida va a ser, pero lo más sencillo del mundo. Y algo también que ocurre, por ejemplo, con autos, de pronto uno cree que manejar seguros de vida es de lo más complicado. La verdad es que es lo más sencillo que puedas hacer. Tiene mucha similitud la manera en la que se presentan, se manejan. Entonces, esto va a ser casi en automático. Aprendes a manejar gastos médicos y vida se te da en automático. Entonces, pues digo, de igual manera como lo hemos estado haciendo en las otras pláticas que hemos estado dando para autos, si consideran ustedes a lo mejor que vamos muy lentos o que hay cosas que ustedes ya conocen o ya han aprendido de todo esto, pues podemos irnos más adelante. Pero justamente considero yo que si yo empiezo a explicarles el tema de coberturas, de sumas aseguradas, en realidad, haciendo una similitud con el proceso de ventas, sería como si yo empezara con ustedes a hablar en la negociación y no estoy haciendo la presentación, ni mucho menos la prospección. Entonces pues tratemos de llevarlo. Igual no se desesperen, sí vamos a hablar de las estructuras del producto, pero les aseguro que si nos damos este tiempo, este espacio para hacerlo de esta manera, va a ser mucho más provechoso. Ahí también, por ejemplo, en su momento con Tere, pasamos este proceso varias veces. Yo intenté que Tere vendiera gastos médicos y no se le daba. No sé también si nos quieras compartir ahí esa experiencia, Tere. Pues es como dices, la verdad es que somos especialistas en autos y la verdad es muy, bueno, me era muy difícil poderle transmitir al cliente incluso pues que pudiera enfermarse, ¿no? Y un día con Rodrigo en una plática me planteó varias cosas y digo, sí es cierto, o sea, lo importante es tener como la emergencia y hacerles transmitir esa necesidad, porque sí, estamos acostumbrados a asegurar los autos de los clientes, pero creo que todos tienen familia y pues la salud creo que también es importante. Entonces, sí hemos ahí avanzado un poco en ese aspecto, pero esto sí va a ayudar mucho porque sí es un producto totalmente distinto. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, dejamos hasta aquí la parte de esta plática. Y la siguiente, bueno, ya empezaríamos sobre todo a conocer un poco o a irnos guiando sobre el tema de el proceso de ventas. La parte de la prospección, cómo tenemos que hacerlo, la presentación y en la presentación obviamente estaríamos hablando ya de las coberturas. Yo espero que seguramente lo vamos a hacer ya en la siguiente sesión. Podemos hablar de prospección y de presentación y una más con negociación y la final de cierre precisamente para poderlo ir conjuntando, ¿no? Y de hecho tenemos el Excel para cotizar, igual se los voy a compartir a quien estamos aquí. Si alguien me falta, me escribe y no sé si me dejas compartir la pantalla para explicarles cómo funciona. Igual en su momento podríamos aprovechar si tuvieran algún cliente. Este es el Excel
Lo único que tenemos que poner aquí es en qué estado está el cliente. Aquí dice Guanajuato. Elegimos la edad del hombre o de la mujer. Y te da la prima mensual con un costo diario. Te dice las coberturas básicas, los periodos de espera y la suma asegurada con su deducible y el coaseguro, que te protege accidentes y enfermedades. Ahora, esta cotización la hicimos precisamente por que aún no logramos quitarnos esa forma de trabajar en autos. Si tú te metes al portal de la compañía, no te va a dar una cotización como tal. Solamente te dice, seguro al azul, vas a pagar 380 pesos. No dice nada más. Ajá. Pero por eso fue que nosotros hicimos este archivo de Excel para hacer algo muy parecido y que también de cierta manera nos ayude o nos facilite a nosotros hacer todo esto. Nos vayamos familiarizando. De hecho, a mí sí me ha ayudado bastante. Así es. Puedes utilizarlo, es muy sencillo, pero si no vemos todo el proceso de ventas, lo más seguro es que tú entregues cotizaciones y no logres cerrarlas. Lo importante es justamente que básicamente una cotización que entreguemos va a ser que poderla convertir en una póliza que logremos cerrar. Con el diálogo, así es. Así es. Muy bien. Bueno, pues... Muchas gracias. Muchas gracias y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Gracias, Rodrigo. Gracias, Tere. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.